Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro para poder escuchar la explicación de este gran proyecto de Izquierda Unida en Andalucía. Tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros al coordinador general en Andalucía, Antonio Maillo. Muchas gracias por... Y bueno, pues ahora le paso la palabra a nuestro coordinador local, Javier Valera. Bueno, luego, muchas gracias, como ha dicho Encarni, por la asistencia que estáis teniendo todos aquí y, lógicamente, empezar pidiendo disculpas. Yo sé que estamos acostumbrados a la puntualidad andaluza, como le llamo yo, que siempre los 10-15 minutitos no lo comemos, pero bueno, las circunstancias son así. Es decir, Antonio ha tenido un problema de última hora y ha tenido que retrasar un poco la llegada. El motivo de este encuentro, que será uno de los muchos que vamos a hacer desde aquí a la campaña y también pasando la campaña, porque entendemos que el contacto con la ciudadanía debe de ser constante, es intentar debatir entre todos fórmulas de trabajo, fórmulas de gobierno y fórmulas de gestión. En esta ocasión hemos cogido dos puntos que para nosotros son importantes para un cambio de modelo. Por un lado, lo que es la banca pública, una apuesta que ha hecho desde siempre Izquierda Unida, y por otro lado lo que es el nuevo tejido productivo para combatir el paro y la precariedad laboral que tenemos a día de hoy. Yo creo que lo mejor para esto es que empiece Antonio con este debate, con este encuentro, y a partir de ahí intentamos atraernos un poco más al terreno aquellos que así lo estimen oportuno, es decir, más a nuestra ciudad y más a la comarca en la que nos encontramos, y resolver todas aquellas preguntas y dudas que se puedan tener en torno a estas dos cuestiones. Por tanto, si os parece, le dejo ya la palabra a Antonio y empezamos el debate. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Me voy a levantar por deformación porque me gusta mirar a la cara de la gente cuando hablo. Eso es importante, ¿verdad? Mirar a la cara de la gente, para mí, creo que es de los mejores patrimonios políticos. Cuando uno deje de ser capaz de hablar y mirar a la cara de la gente, se tiene que ir. Esa es mi reflexión, que aprovecho para hacerlo, no sin antes pedir 1000 disculpas, porque creo que hay un valor que es el de la puntualidad. A mí me importa mucho, quizás por deformación profesional, soy docente, y la puntualidad es muy importante, ¿verdad, Pepa? En nosotros, en nuestro trabajo. Pepa Vera, que es también docente. Y siento que teníamos una agenda en el LEPE más intensa de lo que al final ha sido, pero los tiempos revueltos en los que vivimos me han obligado a rehacer totalmente la agenda por reuniones muy importantes que hemos tenido esta tarde en Sevilla, y que han hecho que no quería anular este acto, pero sí no he podido llegar a las 8 como hubiera sido mi gusto. Así que pido en primer lugar disculpas y agradezco vuestra espera a mi llegada. Veníamos con una intención, y es que precisamente el LEPE, y en esta zona, no solo el LEPE, sino en la comarca, es muy importante explicar algo que para nosotros es estratégico, como es una banca pública. Y yo quiero situarlo en varias cuestiones. Primero, me gustaría explicar en qué consiste, el por qué, y también, previamente, en qué contexto se mueve. No sé si os ha llamado la atención que en el debate que hemos tenido desde el punto de vista de los presupuestos de la Junta de Andalucía, Izquierda Unida prácticamente casi durante 2 meses ha dicho que habría unos presupuestos, pero que para que hubiera esos presupuestos tenían que ir acompañados con el inicio del debate parlamentario y del debate legal de banca pública, para convertirla en 6 o 7 meses en una realidad. Y alguien se habrá preguntado, y de hecho hay articulistas que lo han dicho, por qué esa insistencia de Izquierda Unida por tener que vincular un debate presupuestario con la ley de banca pública. Por una sencilla razón. Nosotros estamos gobernando en Andalucía desde 2012. Y nosotros hemos entrado al gobierno con un objetivo estratégico que posiblemente no tiene repercusión desde el punto de vista electoral en cuanto a resultados. Pero yo le voy a hacer una reflexión política, y es que muchos estamos muy cansados de que la política se haya circunscrito al cortoplacismo, a una visión absolutamente inmediata del resultado y nunca a una visión a largo plazo.
Pues bien, con la banca pública estamos en esa visión de largo plazo, en no pensar en las siguientes elecciones, sino posiblemente en las siguientes generaciones. Y la insistencia de vincularlo es porque llevamos ya 3 años de gobierno, no se había iniciado el debate para que entre en vigor antes de la finalización de la legislatura, y teníamos la íntima convicción de que o lo planteábamos vinculándolo al presupuesto para que se iniciara el trámite de una ley, para que los no entendidos debéis saber que una ley más o menos tiene como mucho un año de duración en el debate, y que es lo que queríamos. No que dijéramos cuando terminemos la legislatura que hemos iniciado los trámites para una banca pública, sino que queremos responder y decir que hay un instrumento de banca pública al servicio de la economía andaluza. ¿Y por qué digo que es muy importante en esta comarca? Y en Lepe, sin lugar a dudas, pero también en Cartaya, y en Isla, y en Ayamonte. Porque cuando nosotros entramos en el gobierno, que era la pregunta que hacía, nosotros entrábamos con un objetivo, que es cambiar el modelo productivo de Andalucía. ¿Y qué es cambiar el modelo productivo de Andalucía? Que suena muy rimbombante, pero yo les quiero facilitar las cosas, porque a veces hay una intencionalidad en un lenguaje que quiere ser opaco para que nadie sepa de qué estamos hablando. Un cambio de modelo productivo de Andalucía es definir qué sectores económicos tienen que ser prioritarios en las ayudas públicas y qué sectores tienen que ser impulsados desde la administración. Hacemos un diagnóstico de la economía, y en Andalucía, una Andalucía que ha caído, que ha entrado en crisis porque cometió el error estratégico, y ahí la banca privada y los gobiernos anteriores tienen una responsabilidad en concentrar todos los esfuerzos de crecimiento económico en un solo sector, que fue el de la construcción. Se cae el sector de la construcción y en una suerte de efecto dominó empieza a desmantelarse la propia economía. Pero si escarbamos, lejos del impacto que supone el peso de una construcción vinculada a un proceso especulativo que llevaba una burbuja y que no tenía ninguna salida, no hay que olvidar que hay un sector que sigue siendo, que lo fue y que sigue siendo el sector más importante en Andalucía, que es el sector agrario, entendido como la suma de actividades agrícolas, ganaderas y agroalimentarias. Y aquí tenéis mucho que decir al respecto, y lo sabéis. Y veo a gente que tiene empresas del sector. Un sector que tiene, según datos de 2013, 870.000 empleos directos, y en una estimación, me lo dice COAS de Andalucía, de hasta 1.550.000 puestos de trabajo con carácter indirecto. Este sector es el principal de Andalucía, y no solo el principal, sino que tiene posibilidades, tiene capacidad para seguir modernizando su infraestructura, y un elemento importantísimo, que es la capacidad que tiene de exportación ante un recorrido y una previsión de que, debido a la crisis, el consumo interno en Andalucía y en España, a medio y largo plazo, a corto y medio plazo, no se va a recuperar. ¿Qué otros sectores son importantes en Andalucía? La construcción sí, pero la construcción vinculada no a un efecto especulativo o a convertirse en el sector más importante de la economía andaluza. Eso fue un error y no se puede volver a repetir. Hablamos de la construcción vinculada al remozamiento de viviendas y a planes de eficiencia energética, a satisfacer un derecho básico como es el derecho de la vivienda. Por tanto, en unos términos de en torno al 11-12% del PIB, del Producto Interior Bruto, no cabe duda de que es importante. Del turismo, pero un turismo vinculado no al turismo estacional, dar un salto estratégico del turismo estacional, que genera un empleo temporal, al turismo permanente, y por tanto buscar una definición de un modelo turístico. Es verdad que no puede cambiarse de la noche a la mañana, pero sí con una orientación a convertirse en un sector que mueva en torno, como ahora lo hace, el 12,5% del Producto Interior Bruto andaluz, y que en lugar de tener o generar empleo temporal, genere empleo permanente. Hay sectores emergentes, sin lugar a dudas. Uno de ellos, y muy importante, el aeronáutico. Un sector que tiene una gran cualificación profesional, es cierto, pero que está vinculado a un arraigo de las empresas en el territorio que evita deslocalizaciones por el volumen de inversiones que produce la ubicación de este tipo de empresas. Pero situándonos en esta zona, cuando decimos modelo productivo, ¿qué abordamos? Un modelo productivo de Andalucía que defina cuáles son los sectores estratégicos en torno a los que la administración pública, en este caso la andaluza, diseñe cuáles son los criterios de preferencia en la concesión de ayuda pública para la reactivación de la economía, o lo que es lo mismo,
definimos un diseño y en torno a ese diseño empujamos, proyectamos, impulsamos actividades económicas. Y claro, cuando nosotros nos recorremos Andalucía y hablamos con las cooperativas, o hablamos con pequeños y medianos empresarios, o hablamos con el comercio, cuando les decimos que tienen que impulsar o modernizar sus negocios para mejorar la venta, por ejemplo, en el caso del comercio, evidentemente ante las grandes superficies donde hay una situación de indefensión. Es mentira lo del libre comercio, la libre competencia, es falso. Pero hay unos datos absolutamente esclarecedores respecto de la importancia para nosotros del pequeño y mediano comercio. En toda Andalucía hay 139.000 establecimientos de pequeño y mediano comercio, que generan 490.000 empleos, frente a 357 grandes superficies que generan, en verdad, 20.000 empleos. Son importantes también. Todos los empleos son importantes, pero no hay compensación. O hay una medida de protección del pequeño y mediano comercio, o no estamos hablando de una libertad de mercado como se presume. Entonces, diseñamos cuáles son los sectores que tienen que definir el modelo productivo de Andalucía y sacamos dos conclusiones. La primera, que el diseño de modelo productivo tiene que basarse en una diversificación de los sectores económicos, o lo que es lo mismo. Es un error definir un modelo económico para Andalucía que concentre un solo sector como el principal en la movilización del Producto Interior Bruto. Por ejemplo, pues no es el modelo para Andalucía lo que ocurre en Jaén, donde prácticamente una provincia con un monocultivo, que es el aceite, donde se ha desmantelado el corredor industrial que había y prácticamente tenemos una economía dependiendo de la cosecha de la aceituna. Eso simple y llanamente no tiene sostenibilidad como modelo económico. Queremos diversificación, elementos de proyección para una exportación de productos de calidad como producimos en Andalucía, y sobre todo porque el desmantelamiento y la política de recortes en esa hoja de ruta de debilitamiento del Estado está generando que la recuperación, no ya de empleo, sino de salarios, de empleos con salarios dignos, pueda reactivar el consumo interno en los niveles que teníamos antes del estallido de la crisis. Claro, cuando hablamos con estos sectores, que son, es decir, las pymes, las empresas de menos de 50 trabajadores, que son la inmensa mayoría de EPE, o las cooperativas, o los autónomos, y les decimos que tienen que actualizar, modernizar su estructura, establecer estrategias que potencien la venta y el valor añadido de la distribución de sus productos, siempre nos dicen lo mismo. ¿Y con qué financiación? Según el Observatorio Económico de Andalucía, según los departamentos de Economía Aplicada de la Universidad de Andaluza, todas coinciden en que hay una prioridad, que la primera necesidad de la economía andaluza es que haya crédito. Porque el diagnóstico que hacen todos los sectores económicos, el tejido productivo no especulativo, sino el que genera empleo, es que el crédito por la banca privada está absolutamente cerrado. Y ahí es donde entra el valor estratégico de un instrumento público de crédito, que hemos llamado entidad pública, o como lo conocemos comúnmente, banca pública, porque es el objetivo al que va dirigido. A la pregunta que nos hacen unánime, ¿cómo financio?, la respuesta de las administraciones públicas tiene que ser la creación de un instrumento de crédito que precisamente pueda financiar esas exigencias que necesita este tejido productivo, que generan, frente a lo que pueda parecer, el 94,5% del empleo en Andalucía en el sector privado. El IBEX 35, es decir, las Iberdrola, las empresas de Florentino Pérez, la de los bancos, las grandes empresas de este país, que sí, que cotizan en el IBEX 35, generan en el sector privado en Andalucía el 4,5% del empleo. Por tanto, la prioridad en torno a qué está, en torno a unos sectores determinados. ¿Y el valor estratégico cuál es? Que si no hay un instrumento que financie o que dé crédito, que nadie nos hable, ni nosotros vayamos a hablar a este tejido productivo de que hay que cambiar el modelo productivo de Andalucía, porque es una falacia. O dicho en Román Pardino, es mentira. Entonces entra la charlatanería y no la voluntad política. ¿Por qué tiene valor estratégico? Porque crear una banca pública no es algo coyuntural que tú creas porque la banca privada no da crédito y cuando empieza a darlo nosotros nos volvemos para atrás. Creamos una banca pública con carácter permanente, por cierto, con carácter permanente y para recuperar algo que siempre ha habido en los sistemas financieros. Los mayores del lugar sabrán
que antes de los 90, en este país, no había uno, había 5 bancos públicos. 5. En los años 90 hasta los años 90 había, estaba la Caja Postal, ¿os acordáis? Los que éramos becarios, ¿os acordáis que nos decía el Ministerio? Te damos beca, pero tú tienes que hacer una cartilla, una cuenta en la Caja Postal. Y si no la hacías, no te daban la beca, ¿os acordáis, no? O sea, el Estado de UCD, la UCD, de la Unión de Centro Democrático para los más jóvenes, que no era revolucionario, que obligaba a que o tenías la cartilla en la Caja Postal o no había beca. Eso ahora lo hace un gobierno y nos tildan de revolucionarios, porque hemos retrocedido. En un sistema financiero normal había bancas públicas, estaba la Caja Postal, el banco hipotecario, el banco de crédito local, el banco de crédito agrícola, siempre se me olvida uno. El banco de crédito agrícola lo he dicho, y El Banco de Comercio. Y el Banco de Comercio. Muchas gracias. Exterior. No, el Banco de Comercio. Es decir, había bancos públicos que tenían una función. ¿Cuál era la función? Desde una concepción de servicio público en las prioridades y en los fines a los que iban dirigidos. El Banco de Crédito Agrícola para ayudar al campesinado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace Felipe González en los años 90? Para entender todo este proceso, claro. Que es que llevamos una hoja de ruta de casi 30 años en la que ha habido un desmantelamiento de algo que formaba parte de la lógica de un sistema financiero. Felipe González unifica las entidades públicas, los bancos públicos, los unifica y constituye lo que se llama Argentaria, ¿os acordáis, no? Y le pone la alfombra, y no roja, a José María Aznar, que cuando llega lo tiene muy fácil. Y es que pasa de un riesgo de privatizar 5 bancos a privatizar uno, porque Felipe González ya lo había concentrado. Privatiza, y ¿qué pasó? Argentaria pasa, se unifica con el Banco Bilbao Vizcaya y ya sabéis la siguiente operación. El amigo de Aznar en este capitalismo de amiguetes, que es Francisco González, se convierte en el presidente del Banco Bilbao Vizcaya. Un Francisco González, por cierto, que cuando se escuchó hablar por nosotros de la banca pública vino a Andalucía y dijo que un banco público era un desastre para el sistema financiero. Dijo literalmente que era malo para la economía andaluza, que lo bueno era que ellos manejaran el crédito. Y hago esta reflexión porque, claro, lo que estamos pretendiendo es volver a la normalidad de un sistema financiero que no puede no tener un instrumento público, que tiene además 2 consecuencias. ¿Y por qué le doy importancia a esto? Porque esto es romper toda una tendencia que llevamos durante casi 30 años de desmantelamiento de banca pública, y una tendencia que ha hecho que la concentración del crédito la concentración del mercado financiero, es decir, la capacidad de concesión del crédito, esté en manos de tres entidades en su 60%. Porque el 60% del mercado bancario lo concentran Santander, La Caixa y Banco Bilbao Vizcaya. Y los criterios que delimitan si un banco da un crédito a una operación urbanística especulativa o a la cooperativa de nuestro pueblo, no lo tiene el Estado, lo tienen principalmente estas 3 entidades que concentran el 60% del mercado financiero. Y de eso se trata, de romperlo. Y se trata de romperlo porque una economía no puede funcionar ni con los sectores energéticos en manos privadas. Un Estado, ¿cómo puede funcionar como está funcionando? Claro, con la propiedad de las energías en manos de un oligopolio. Y en segundo lugar, con un sistema financiero y una concesión de crédito, que es la principal necesidad de la economía andaluza, en manos de unas pocas personas. Rompemos, ¿por qué? Porque el Tratado de Maastricht en el año 92 dice que además los bancos centrales ya tienen que ser independientes del poder político. Y nosotros hacemos una banca pública 100% de titularidad pública. Y además, ya os digo, nada revolucionario. Había bancos públicos en España, pero os voy a decir otra cosa. Es que en la Unión Europea, en la Alemania que nos dice que no hay aquí banca pública y en la Alemania que nos impone la política de recorte y desmantelamiento de la administración pública de los servicios básicos, es la Alemania que tiene más entidades de banca pública de toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea hay 182 bancos públicos de titularidad estatal. Y el país que tiene más banca pública es la Alemania, que a nosotros nos impide tener ese sistema financiero. Nosotros nos lanzamos y decimos, queremos banco público. ¿Y con qué objetivo? Nada de crédito abierto a todo el mundo.
lo decimos muy claro, una banca pública para pymes, cooperativas y tercer sector y autónomos. ¿Con qué financiación? Una financiación que viene de los propios presupuestos de la Junta de Andalucía, de los fondos reembolsables que ahora se utilizan a través de diferentes organizaciones y agencias públicas, todo lo que es Hipercaria, Extenda, Ideas, será sustituido por esta banca pública, por supuesto, es bienvenido. Y que está en torno a los 1.528 millones de euros, que sería el principio de la base sobre la que conceder el crédito, con un modelo novedoso que es, olvídense de bancas con sucursales en los pueblos. No vamos a dedicar los recursos de esta banca a montar chiringuitos, si me permiten el término, o oficinas en todos los pueblos. No es ese el objetivo. Una banca vinculada a la banca electrónica, con residenciado en las 8 provincias, una por provincia, con un objetivo que es utilizar el máximo número del porcentaje de recursos a la concesión del crédito y al asesoramiento del objeto de esa financiación. Y algo importante, cuando la gente dice, porque claro, hay muchos intereses contra este instrumento público, obviamente. El primero de ellos es el de la banca privada, por una razón muy sencilla, porque establece un nivel de competencia en torno a la concesión de crédito. Y nos dicen, no, esto va a ser como las cajas de ahorro. Olvídense, no va a ser como la caja de ahorro. Primero, porque no va a haber distribución territorial de sucursales. En segundo lugar, porque va a haber, aparte de unos órganos ejecutivos establecidos por la propia normativa europea, va a ser una sociedad anónima y se va a regir por una sociedad anónima mercantil, con los órganos ejecutivos que se establezcan. Va a haber una comisión de control del Parlamento, una comisión de control del Parlamento formada por profesionales de reconocido prestigio, por tanto, de los que no va a haber ninguna duda de que saben lo que se van a manejar o llevar entre manos, con el objetivo de ser el contrapoder o fiscalizador de los órganos ejecutivos que tendrán que responder ante esa comisión de control de las actuaciones que desarrollan en torno a los objetivos para los que ha sido fundado esa. Si da crédito o no, si los créditos que dan son créditos no fallidos, si los que se dan están vinculados a las prioridades de los sectores económicos de Andalucía que lo necesitan, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando del inicio de un camino que rompe la tendencia, como decía, de los últimos 25-30 años. Hace 25 años que no se crea una entidad pública en España. Y queremos crearla porque tiene dos efectos. Uno, el de que dispongan de crédito desde una previsión de servicio público y no de negocio usurero a los sectores que he indicado. Y eso se hace desde una previsión y unos intereses, no los que hay ahora. La banca privada nos dice, oiga, pero ¿por qué crean un instrumento de público si nosotros damos crédito? Si hay aquí algún pequeño empresario o cooperativista o algún comerciante y ha probado pedir crédito, que es verdad que los dan, que nos digan lo que no dicen ellos, que son las condiciones las que están exigiendo los créditos. Unas condiciones imposibles. ¿Por qué? Porque en el contexto actual nadie puede lanzarse a los condicionamientos de tipo de interés y de requisitos que establece la banca privada sin riesgo, no ya a perder el propio negocio, sino a la vinculación de patrimonio personal, como prácticamente están solicitando en todos los casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una banca privada que no satisface las demandas sociales, y por tanto, esto urge. Y por eso lo hemos vinculado, porque queríamos que dentro de 7 meses, cuando entre en vigor esta ley, y a nosotros nos preocupa, además, lo queremos decir porque queremos ser claros, a nosotros nos preocupa que la banca privada no va a expresar su oposición a esa ley con pancarta ante el Parlamento o ante la sede de Izquierda Unida. No me veo yo a la Patricia Botín una pancarta, no queremos banca pública, ¿verdad? Pero tiene muchos mecanismos de presión, invisibles, sutiles. El primero de ellos es la propia capacidad que tiene de influencia en los gobiernos. Y se puede traducir por una ralentización de la ley. Siempre hay problemas técnicos que impidan el desarrollo de la misma, ¿verdad? Y en segundo lugar también, no lo van a decir explícitamente, las administraciones públicas nos financiamos de los créditos también de los bancos. Por tanto, ¿a qué venimos nosotros a explicar este instrumento de banca pública? Primero, porque es algo fundamental para dar credibilidad al cambio de modelo económico, para salir de otra forma, para vincular la ayuda desde una entidad pública a la exigencia de calidad también en el trabajo de las propias empresas, para desarrollar una salida de la crisis y una reactivación de la economía que genere empleo
precisamente desde la salvaguarda de derechos. Y venimos a explicarlo, pero venimos también a pedir apoyo. Los que estén organizados en sindicatos de clase, no me cabe la menor duda, en entidades o en cooperativas, en agrupaciones de comerciantes, de pequeños empresarios, para que estén atentos y en todos los foros pidan la realidad, la conversión en realidad de este proyecto. Porque en el grupo de trabajo que se creó para llegar a las conclusiones que han determinado esta ley, el veredicto de todos los agentes económicos y sociales de Andalucía, desde el pequeño comercio hasta las cooperativas, el tercer sector, los sindicatos, fue unánime. Hace falta una entidad pública porque no hay sistema económico que pueda tener credibilidad si no hay un instrumento o cambio de modelo, si no tiene un instrumento que lo financie. Y por tanto, desde esa petición, estamos ante un proyecto ambicioso, sin lugar a dudas. En otras comunidades autónomas, yo lo hablo con compañeros nuestros de Valencia, de Madrid, esto les suena simple y llanamente a chino. El otro día estuve en Madrid explicando el modelo de banca pública. Yo creo que me veían como algo extraterrestre. Pues claro, en Madrid lo que se está hablando de ¿qué? De mantenimiento de servicios, privatización de sanidad, desaparición del Estado, y lo de banca pública, ya de eso ni hablamos, ¿no? Como el chiste. Estamos ante un debate que no se aborda en el resto del Estado, pero estamos ante un debate que tiene que tener éxito para que en el resto del Estado se aborde. Y que tiene que tener éxito para el siguiente paso, que es un banco público a nivel estatal. Porque no es lo mismo depender de unos recursos de una comunidad autónoma, que tiene una capacidad de financiación limitada, que tener un banco público a nivel estatal, que tiene el aval del patrimonio nada más y nada menos que en el Estado. ¿Que una batalla desigual? Sin lugar a dudas. Esto es evidente. En Bruselas ya lo han avisado. El Banco de España nos ha dicho que, bueno, que verá si cumplimos los requisitos. Y ahí voy a lo de cumplir los requisitos. Cuando se apruebe la ley, inmediatamente se puede poner en marcha la primera fase de este banco, que es los fondos reembolsables que tenemos en la Junta de Andalucía, son los 1.400, 1.500 millones de euros, concentrarlos para empezar a dar crédito, ¿vale? En torno a los criterios y en torno a una viabilidad vinculada, como digo, a los sectores estratégicos de desarrollo de Andalucía. Pero siempre olvidando grandes créditos para grandes empresas. Ese no va a ser el objetivo de esta entidad. Son recursos para el tejido productivo al que hacía referencia. Tampoco va a ser para hipotecas privadas de familia. Vamos a lo que vamos, que es a mover el crédito para que la economía se mueva. E inmediatamente después de la construcción está la segunda fase, que es la solicitud de una ficha bancaria, se llama comúnmente así, que es autorización administrativa para la creación de cajas y bancos, que son una serie de requisitos para que ya no solo dependamos de una fuente de financiación de la propia Junta de Andalucía, de sus presupuestos, de sus fondos responsables, sino que se pueda ir al mercado interbancario, que se pueda hacer emisión de títulos o que se pueda también depositar, haber depósito de clientes, por lo que es lo mismo. Acumular fuentes de financiación para poder satisfacer el mayor grado posible de la necesidad de crédito. Ese es un efecto directo. ¿Cuál es el efecto indirecto que puede generar? Un movimiento tectónico en la banca privada que tendrá que reposicionarse cuando hay una entidad pública que empieza a dar crédito con unos criterios determinados y por tanto puede captar clientes que pueden perder. Porque el problema de los banqueros, y yo me he visto como un banquero, y eso que he vivido a él, no pasa nada, pero sí que me llamo, el problema de los banqueros con respecto a la banca, primero es que no te hablan de la banca, te dicen que te quieren conocer, pero al final los postres, cuando llega la hora de la verdad, te empieza a hablar del banco. Y del banco no le importa esa primera fase. Del banco lo que le importa es si va a tener ficha bancaria y va a poder obtener depósitos de clientes. Porque ahí está la clave del negocio. Pero ahí está la clave del éxito de este instrumento público que no va a poder satisfacer la demanda de crédito que hay actualmente en la economía andaluza solamente con los fondos responsables de la Junta de Andalucía. Y esa es la batalla que se afronta desde el punto de vista político, institucional y que tiene una gran virtud, que es que las grandes apuestas, las que cambian la realidad de las cosas, no son nunca batallas fáciles. Y Izquierda Unida no va a venir a contar titulares efectistas para generar ilusión. Y la ilusión a veces genera eso, genera supuestos que la realidad después contraviene. Queremos venir para pediros descaradamente apoyo
para que en todos los foros donde os expliqué pensemos y presionemos para que fluya el recorrido de la ley de banca pública y para que la convirtamos cuanto antes en una realidad que pueda ayudar de una forma ordenada, sistemática, con aval, con garantía, evidentemente, la capacidad de cumplir con la primera necesidad que la economía andaluza tiene. Y en ese sentido, yo creo que esta ley es de esas leyes por las que merece afrontar un reto de gobierno. Si no, no vale la pena. Para gestionar la miseria pueden hacerlo otros. Para sentar las bases de un modelo económico diferente, sí estamos. Y ahí se engarzan otras dos leyes que yo quería aportar para tener una visión de conjunto de lo que piensa Izquierda Unida con respecto a las necesidades de Andalucía. Una ley vinculada al principal sector económico y que me parece importante decirla aquí, la Ley Integral de la Agricultura, es decir, unificar todas las normativas del desarrollo de las actividades agrarias entendidas como actividades agrícolas, ganaderas y agroindustria, desde la constatación de que tenemos una gran fortaleza que es la producción, pero tenemos una gran debilidad que se llama la distribución. Aquí no. Aquí hemos desarrollado un equilibrio entre producción y distribución y el valor añadido repercute. Pero hay otros territorios, vuelvo a Jaén como el otro ejemplo, en el que estamos hablando de que el 85% de la producción del aceite en Jaén se va a Italia. Y los italianos, que te hacen un frasco de colonia estupendo, bueno, que parece de colonia, pero es de aceite, de 100 mililitros, te lo venden en un supermercado de Nueva York a 10 o 12 dólares. Y el valor añadido no vuelve a los pueblos de Jaén, ni a los olivareros de minifundio, que prácticamente sabéis que expanden y que ayudan a la economía familiar. Ni repercute ni se quedan en las cooperativas que vertebran esa producción. Y desde esa debilidad tenemos que potenciar la fase de distribución para que el valor añadido, y un buen referente tanto en la zona de aquí de Leti Cartaya como la de Almería, que el valor añadido se quede en el territorio. Y por tanto potenciar ese tipo de aspectos y en aquellos que haya debilidades, fortalecerlo. Y esa es la otra gran ley que puede sentar las bases de ayudar a ese cambio de modelo económico. Y la tercera, el trípode sobre el que se puede desarrollar una salida a la crisis justa. El debate de la renta básica. Y en el debate de la renta básica ser muy honesto. Es un debate que queremos lanzar desde Andalucía para el resto del país. ¿Sabéis por qué? Porque no hay gobierno que por sí solo pueda afrontar una renta básica. Renta básica con las variables que sea, pero sí garantizar suministro, un mínimo vital para la gente. Y eso hay que hacerlo y vincularlo con algo de lo que no se habla en este país, que es de la reforma fiscal. Y la reforma fiscal se tiene que abordar a nivel estatal. Tenemos un sistema fiscal absolutamente injusto. Los tres grandes impuestos que financian el Estado, los tres grandes impuestos que permiten el pago de los subsidios de desempleo, de las pensiones, de los empleados públicos, del mantenimiento de los colegios, de la construcción de hospitales, del mantenimiento o expansión de carreteras, son el IRPF, que es renta del trabajo, donde la renta del trabajo, por cierto, se puede cotizar hasta el 56%, un trabajador por su nómina hasta el 56%. El IVA, el impuesto más injusto de todos, que grava el consumo, no grava la renta, nos cuesta lo mismo, ganemos lo que más ganemos, un litro de gasolina, un bote de aceite o cualquier otro tipo de complemento, y el impuesto de sociedades. Es la gente, el mundo del trabajo, el que sostiene este país. Porque los impuestos de capital y el del ahorro en el banco, el de los depósitos, el máximo impositivo es el 23%. Y o rehacemos el sistema tributario y fiscal o aquí no se puede financiar la obtención de derechos y la mejora y fortalecimiento del servicio público. Es imposible. Si el capital, es decir, la gente que tiene dinero, y no hablamos del ahorro de los 30.000 o 40.000 euros que tiene la gente después de su vida, si el gran capital no aporta, y no se aporta, y tampoco se aporta con el fraude fiscal, donde mientras nosotros hablamos, llevamos ahora mismo solamente media hora de acto, pero llevan ustedes una hora aquí, porque han estado media hora antes. Pues desde que ustedes han llegado hasta ahora, se han defraudado en este país 10.300.000 euros. El equivalente a 1.200 empleos de un salario neto anual de 1.550 euros mensuales. Durante una hora, 80.000 millones de euros al año.
habrá que afrontar la lucha contra el fraude, ¿no? Para que el Estado pueda tener los ingresos que se merece solo con el actual sector fiscal. Pues bien, esa renta básica que pueda garantizar un mínimo de ingresos a quien no lo tiene que vincularse a ese debate fiscal que no se habla. Y nosotros desde Izquierda Unida queremos abrir el debate en este país sobre la pobreza, el desempleo estructural, la precariedad. Hoy han salido los datos del paro. Y de pronto vende el Partido Popular como un éxito tremendo un 14.000 empleos. Siempre hay que alegrarse de la creación de empleo, pero estamos hablando de que apenas si supone un índice de variable del 0,62%. Estamos hablando de un desierto de empleo y por tanto en modo alguno satisfactorio. Pero estamos hablando también de que casi la mitad de los asalariados de este país, casi la mitad, están en torno a una media de 13.500 euros al año. 13.500 euros al año. Y estamos hablando de que el 17,5% de los que están trabajando y de las que están trabajando tienen un salario que no le garantiza el mínimo para vivir. Es decir, estamos viviendo un momento en el que no solo hay desempleo, sino que se está creando empleo donde ya por primera vez o ha vuelto el hecho de que el empleo no garantiza la capacidad para vivir con dignidad, ya no garantiza satisfacer los servicios mínimos. Por tanto, estamos en la construcción de un país que necesita unas políticas mucho más ambiciosas de las que hay. Y frente a los que intentan vender humo como el Partido Popular, lo que sí hay que decir es que si algo se ha constatado en estos años es que las políticas neoliberales han sido un absoluto fracaso. Y han sido un absoluto fracaso porque se ha pasado de una crisis económica a una crisis con unos niveles de desigualdad absolutamente insoportables, con una pobreza extrema que se mantiene, con un empobrecimiento de la clase media, la pobreza silenciosa, la que no lo dice, y todos sabemos de lo que hablamos, de la gente que no sabía, como había pasado personalmente, había gente, yo he conocido personas que no sabían ni que había servicios sociales en los ayuntamientos que pudieran atenderlo ante el cambio trágico de su realidad económica. Ha habido un empobrecimiento y de gente que, por tal de satisfacer las obligaciones financieras a las que están sometidos, sobre todo por la hipoteca, tienen dificultades para satisfacer la necesidad alimentaria. Es decir, mucha gente no es que necesite el alimento porque no tiene ni para comer, como se dice tradicionalmente, sino porque el ahogo de los gastos financieros y el pago de servicios esenciales como la luz y el agua, y por tanto el no pago, las obligaciones financieras y las cargas que suponen en una vorágine absolutamente desoladora, hace que después lo que tengan que solicitar y pedir sea la alimentación. Y eso está pasando mientras nosotros estamos hablando. Por eso hay que situar el debate en esa clave. En la lucha de la corrupción también, en el margen jurídico y en echar a todos los que sean corruptos. Pero que no se nos olvide que la clave general, que aquí se ha dejado de hablar y tenemos que volver a hacerlo, del gran fraude que se ha llamado el saneamiento de las cajas de ahorro, del gran fraude de miles de millones, 42.000 millones de euros que se han dedicado a sanear las cuentas de una banca que a pesar del saneamiento de sus cuentas no devuelve en forma de crédito ni ayuda a la reactivación de la economía. Y por eso es tan importante esta banca pública en una reflexión que yo invito a que una vez que he hecho esta exposición abramos un turno de debate para que preguntéis cuantas dudas tengáis, hagáis las reflexiones que consideréis, abordemos las dificultades y las fortalezas y también, por supuesto, podáis preguntar de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca lo complicado, que es traerme un poco al terreno, y me vais a permitir que no me levante, al terreno más local. También pido permiso para ello, lógicamente, a los compañeros que vienen de fuera, de lo que significaría esta banca pública y este nuevo cambio en el tejido productivo de lo que es Lepe, pero que también, lógicamente, es extrapolable a los pueblos de la comarca. Para que nos situemos en una cuestión que yo creo que todos compartiremos. El Ayuntamiento de Lepe ha tenido que pedir 21 millones de euros para pagar la gestión que se ha llevado hasta ahora y las deudas que tenemos. De esos 21 millones de euros, más de 15 millones de euros lo vamos a tener que pagar en intereses. Imaginaos el empleo que podríamos crear con esos 15 millones de euros que se van a llegar la banca privada. Yo recuerdo aquella frase que teníamos, esos años 2001, 2002, 2003, del EPE empleo cero.
Y es una realidad. Desempleo. Desempleo cero. Y era una realidad. Es decir, este pueblo siempre ha gozado de esa capacidad de generar empleo. Pero la realidad que vivimos a día de hoy es muy distante. Es decir, en el año 2007, cuando empezó esta crisis, había unos 1.200 parados a esta fecha. A día de hoy tenemos 3.130 parados, es decir, un 230% más de parados. Y sin embargo, desde la gestión de este ayuntamiento, desde el gobierno, no se ha hecho nada para intentar invertir esa realidad y esa situación. Nosotros es donde queremos ir, es decir, nosotros no vemos que un ayuntamiento, que un gobierno deba de quedarse impertérrito ante la situación que está viviendo. Es decir, un ayuntamiento también puede incidir en lo que es la economía y en lo que es la creación de empleo. Y esos son los ayuntamientos que queremos construir, un ayuntamiento construido entre todos y todas. Para nosotros, antes había aquí tres pilares fundamentales que creaban empleo y creaban riqueza. Por un lado el turismo, por otro lado la agricultura y por otro lado la construcción. Una construcción especulativa que también tiene culpa de la situación que vivimos a día de hoy. El único que ha resistido realmente toda esa cuestión es la agricultura. Es el único sector que está resistiendo. Porque desgraciadamente el turismo también está cayendo. Desgraciadamente el turismo, y este año hemos tenido un año muy malo turístico, también estamos viendo que se está un poco viniendo abajo en cuanto a lo que teníamos anteriormente. Por eso nosotros vemos fundamental el que sigamos manteniendo y sigamos fomentando lo que es la agricultura en esta zona, las grandes empresas o las empresas de fresa que tenemos, las empresas agrícolas en general que tenemos, que dan una gran cantidad de empleo, pero cambiando un poco esa cuestión. Nosotros tenemos un nombre agrícola a nivel nacional, incluso a nivel europeo, que es la fresa 7 Tenemos otros productos que no. Tenemos otros productos que, como ha dicho Antonio, salen de nuestro pueblo y otros le ponen la etiqueta y lo venden con su nombre, como nos puede pasar con la naranja, con los cítricos. Y salen de aquí y son otros los que se llevan los beneficios. Por lo tanto, vemos fundamental que empecemos a reclamar nuestro nombre para un producto de calidad que venden otros en nombre nuestro. La transformación, que también habría que intentar ver de qué manera se vertebra y se transforma, y también la diversificación hacia otros productos. El tema del turismo, quizás también me preocupe más, puesto que ya digo que es uno de los que está bajando. Hoy en el Facebook estaba viendo a los compañeros de CONIL, y están haciendo reuniones en las que se llama, en cuanto al turismo, se llama CONIL 2025. Estamos en el año 2014. Y en otros puntos están tratando el turismo que quieren tener de aquí a dentro de 10 años. Eso yo creo que es donde debemos de ir en cuanto a un sector que es fundamental para Andalucía y que es fundamental para una zona como la nuestra. Debemos de empezar a construir hoy lo que queremos crear mañana, porque no podemos ir parcheando a poco, verano a verano, para al final ver cómo se va reduciendo la temporalidad en el turismo. De donde teníamos 3 meses y pico de turismo, y hoy prácticamente lo podemos dejar en 1 mes y medio lo que viene la gente aquí. Por lo tanto, es importante que empecemos a construir y a poner hoy en día los ladrillos que cimentarán la contratación y cimentará el futuro de nuestro pueblo. Yo, después de todo lo que ha afrontado, yo creo que hay condiciones más que suficientes para que empecéis a preguntar, podamos debatir algunas cuestiones, porque lógicamente es lo que nosotros decimos que debe de ser la nueva forma de gestionar una ciudad o de gobernar, que es las orejas grandes y la boca pequeñita. Entonces, bueno, yo cedo la palabra a vosotros, y si te parece, Carmen, tú vas cogiendo nota y yo te dejo pedir. Sebastián, voy a pedir la palabra ya. Bueno, os identificáis para que nos conozcamos. Soy Sebastián Palma, coordinador de Cristina. Mi pregunta era sobre el tema que usted explicaba antes del tejido productivo, que es el mayoritario en Andalucía, que es el sector agrícola, pero no he escuchado mención alguna al tema del sector pesquero, que creo que también es uno de los grandes tejidos productivos de Andalucía. El sector de agricultura tiene la ventaja o el beneficio que normalmente tiene más posibilidades de poder trabajar que el sector pesquero, ya que el sector pesquero se rige bajo la normativa legal que aplica la Junta de Andalucía en ciertas épocas del año. Hay un tiempo, que es la verdad biológica, el cual la Junta decide qué momento se pesca y qué momento no se pesca. También tenemos que entender que la economía local, evidentemente, como está actualmente en España, está muy malamente, lo cual, si la economía está mala y la pesca la cohiben de cierta manera a través de la Junta de Andalucía por cierta normativa que viene de Bruselas,
me gustaría saber qué herramientas podemos ofrecer en las instituciones políticas a todos aquellos marineros que se quedan parados y no tienen recursos alguno ni tienen medios para poder solicitar una ayuda para su vivienda. ¿Hay más intervenciones? Yo os planteo una cosa. En el caso de Isla Cristina, además tenéis una referencia, que es la importancia de los salazones en su momento. ¿Sabéis? Isla Cristina junto con Barbate marcó un hito en el desarrollo de una industria que permitió algo más que la calidad en el trabajo de transformación de la pesca. Yo no sé ahora si no me equivoco, sois los de Isla Cristina los que os vais a Barbate a trabajar en tierra. Por lo tanto, yo, aunque no conozco tampoco en profundidad y no quiero, pero sí que yo planteo desde el punto de vista del debate municipal algo que estamos haciendo en muchos pueblos de Izquierda Unida, que es bajo la premisa de para Isla Cristina queremos plantear un debate sincero con la gente con respecto a fortalezas, debilidades, limitaciones, que las hay, y salida económica de efectos. Es verdad que ahora mismo la normativa europea es taxativa. Es más, creo que en algunos casos el sentido proteccionista o de paro biológico es el que puede garantizar el mantenimiento de la pesca. Porque los bancos en muchos casos están con mucho riesgo de agotamiento y es evidente que o se afrontan limitaciones o nos quedamos a medio plazo sin nada, ¿no? Pero yo lo que planteo desde el punto de vista local es que desde una visión local y de ayuntamiento yo plantearía como Izquierda Unida que es lanzar un reto con los agentes económicos y sociales de Isla Cristina, que es un diseño de ciudad, como ha dicho muy bien Javier, están poniendo con el turismo, que es una visión de 10 años, para que todos los recursos que desde el punto de vista local y los que se concierten con la Junta de Andalucía, con el Gobierno Central o con el Fondo Europeo, vayan dirigidos a una misma estrategia y se evite la dispersión. Porque claro, lo peor que puede ocurrir en cualquier aspecto de la vida, no solo en los ayuntamientos y en la economía, es que no tengamos claro el horizonte al que queremos llegar. Porque eso es, por utilizar una metáfora marinera de la que vosotros sois expertos, como un barco en un remolino que se mantiene en ese remolino, creyendo que el remolino es la única realidad que existe. Y ahí no sale. Y hay un poco el estancamiento que hay ahora mismo en la economía de Isla Cristina y del que yo creo que desde Izquierda Unida tendríamos que afrontar un debate que tiene las características de la estacionalidad y la necesidad de la ayuda social que la acompañaría en una especie de, que yo planteo como base de debate, de hacer algo parecido a lo que se hace con el PER en el mundo rural. Hacer con la pesca algo parecido a lo que se hace con el PER, ¿no? Que es algo que vincule a unos mínimos que permitan después una ayuda permanente el resto del año. Así que os lanzo ese reto para plantearlo desde el punto de vista económico en el debate de municipales que tenéis en Isla Cristina. Y eso sí, yo animo a que habléis con todos, con los que aparentemente son más cercanos y los que aparentemente, porque ahora vivimos un momento de una modificación en la que la gente está muy sacudida en su conciencia, donde a mucha gente se le ha caído mucha seguridad y mucha certeza. Nosotros tenemos que dar certeza, seguridad y reflexión con la gente de que hay salida, pero que esa salida no puede ser las recetas tradicionales, porque las recetas tradicionales no han llevado al fracaso y no tienen ningún tipo de salida de la crisis inmediatamente solvente. Así que desde Izquierda Unida de Isla yo creo que podría ser lanzar una propuesta de cuál es el papel del ayuntamiento en el diseño de una política que trasciende la política local, pero en la que se puede contribuir para desarrollar una línea de estrategia que tiene que ver con la potenciación de industria de transformación de productos, indudablemente, y el turismo creo que en la Cristina también tiene un componente bastante importante, y después la cobertura social, que ya sería, honestamente hay que decirle a la gente de Isla que no depende del ayuntamiento, pero que sí podemos contar con un ayuntamiento que sea beligerante en la reivindicación de esos derechos, que eso también es muy importante. Sí, yo soy José Santana de Leonte, es coordinador de Izquierda Unida de Leonte, gracias a los compañeros de... En fin, ya me creo. Yo tengo una duda con el tema de la banca pública. A mí me parece muy interesante la idea, yo creo que es una de los caballos de la bandera de Izquierda Unida, que en su momento lo defendimos a capa y espada para
terremoto creo que fuera una idea muy interesante, pero a mí me surge que yo ahora mismo vendé lo de la banca pública de Ayamonte, por ejemplo, como militante. Lo primero que me puedes decir es, bueno, que más subvenciones ¿para qué? Para montar unos nuevos ERE en Andalucía, que se va a hacer, dar dinero, volver a robar, bla, 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 ¿no? Entonces, lo que yo planteo, o lo que a mí me surge la duda es, ¿qué medidas de control habría en esa banca pública que no se ha hecho antes para las subvenciones que ha dado la Junta de Andalucía? Yo no soy grande, quiero mirar con lo que ha habido anteriormente en los ERE, hacia la positiva vergüenza, pero sí que me interesa saber cuáles son los nuevos mecanismos de control para esas subvenciones o para ese tipo de dinero que se va a emplear por parte de la banca pública que queremos crear, que no ha sido o que no ha servido para lo que fue lo anterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos y qué manera de mecanismo nuevo se implantaría dentro de esa banca pública para evitar lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? A mí me surge la duda. Porque fíjate, la reflexión, contexto o usted va a hacer alguna pregunta. Un juez, otro juez. Vale, eso es verdad. Pero no tenemos el debate porque si Fíjate, no... la reflexión que hacemos es la siguiente. Los causantes de la crisis y los que se lo han llevado calentito han generado tal desafección y tal zozobra en la población que son los mismos que utilizan esos argumentos supuestamente regeneradores para evitar que haya modelos diferentes a modelos que impugnen el modelo que ellos defendían, lo que es lo mismo. La golfada, que no tiene otro nombre, de la administración de las cajas de ahorro en Andalucía, fue una golfada, sirve de base para los activos protagonistas de esa golfada para impugnar la posibilidad de que haya un modelo alternativo, vinculándolo a las malas prácticas que ellos generaron. Y entonces sale el argumento de esto que va a ser como las cajas de ahorro, porque lo dice, no va a ser como la caja de ahorro, es más, lo vamos a encargar de que no lo sea. ¿Cómo? Pues porque no van a ser bancos, oficinas en los pueblos para colocar a los que ya sabéis que se colocan normalmente cuando hay descontrol y no hay claridad ni transparencia en las contrataciones, ¿verdad? Públicas también. Va a haber residenciados 8 sucursales o 8 oficinas aprovechando los propios recursos de la Junta de Andalucía. Aprovechando los recursos de la Junta de Andalucía. No se van a crear nuevas realidades, ni se van a alquilar espacios diferentes a los que ahora mismo hay para aprovecharlos. Esa va a ser nuestra postura de negociación y esa es la que estoy convencido que va a ser, porque el otro, en este caso el socio, está de acuerdo. Y además con un elemento que es novedoso que no tienen los bancos hasta ahora, que es, al ser sociedad anónima, mercantil se rige por la normativa de sociedad anónima mercantil. Entonces tú vas a ver el proyecto de ley que está puesto en la página web del Gobierno de la Junta de Andalucía, lo puedes bajar si quieres y es muy interesante leerlo. Observarás que como una sociedad anónima se va a regir por la normativa europea de la sociedad anónima. Por tanto, los órganos ejecutivos se contemplan. No viene ninguno porque se rige por esa norma. Pero sí aparece un artículo en el que se habla de la comisión de control, que no lo exigen las sociedades anónimas. Los órganos ejecutivos van a ser nombrados ¿por quién? Por el Consejo de Gobierno que se constituye en Consejo de Administración. Si es 100% de titularidad pública, obviamente, el Consejo de Administración es equivalente al Consejo de Gobierno. La Comisión de Control, sin embargo, es un ente novedoso que nombra a profesionales de reconocido prestigio del mundo de la banca, pero no lo nombra el Consejo de Gobierno, lo nombra el Parlamento. Y rinde cuenta ante el Parlamento. Y se convierten en un contrapoder de los órganos ejecutivos que tienen que rendirle cuentas a ellos. Por lo que lo mismo, la Comisión de Control va a fiscalizar y dedicarse a conocer si las actuaciones que desarrollan los órganos ejecutivos están orientadas y son acordes con los objetivos fundacionales de esta banca pública, ¿de acuerdo? Por tanto, tendrán que responder no ante sí mismo o ante los accionistas, entre comillas, que es el Consejo de Gobierno en forma de Consejo de Administración, sino que tendrá que responder ante el Parlamento, que es una entidad independientemente del Gobierno, con informes sobre el grado de ejecución y de los objetivos de esa banca pública. ¿Eso qué va a permitir? Porque son controles
de contrapeso donde hay organismos ejecutivos que se van a sentir vigilados en el buen sentido, pero sí con controles, con mecanismos de control y fiscalización permanentes. Y por gente que sabe de lo que está hablando. ¿Van a entrar cualquiera? No, no van a ser cuotas de los partidos. No es ese nuestro modelo, ni puede serlo. Vamos a ver, porque efectivamente, y ahí tiene toda la razón, y yo lo comparto y lo compartimos en Izquierda Unida, las prácticas que se han hecho han impugnado un modelo de sistema financiero. Y os voy a decir una cosa, la desaparición de las cajas de ahorro ha sido un drama para la economía andaluza, y eso cualquiera lo sabe. La desaparición de las cajas de ahorro han sido un drama, porque son las entidades financieras que tenían unos objetivos diferentes a la de los bancos, y con un arraigo territorial. Pero las prácticas que se han producido, lo que ha generado ha sido al final de la hoja de ruta el qué, la desaparición de cualquier entidad que estuviera al servicio de la economía andaluza, porque lo que quedaba era Unicaja y ya prácticamente se ha convertido en un banco. Nos hemos quedado sin banca andaluza, ¿no? Por tanto, seguridad en esto porque somos conscientes de que esto es una debilidad. Y yo os apelo a una cosa. Hombre, la banca pública no es algo de objetivo universal. Estamos hablando para lo que estamos hablando. Y si habláis con los sectores productivos a los que va dirigido, tú hablas con comerciantes de tu pueblo y ya te preguntarán si tú eres, pues entonces habla contigo mismo. Asumirás la necesidad de crédito a la hora de afrontar cualquier tipo de reto o de riesgo en tu actividad económica. Es que si no, no hay quien se mueva. Y esa era la reflexión que quería. ¿Sí? Vale, lo que había pedido me quedé más. Soy Mabel Gutiérrez. Yo quería preguntar un poco casi de lo que ya he explicado. Andalucía es una zona muy amplia y es complejo, entiendo, una banca pública sin tener algún punto de administración. Has hablado de los otros puntos, sigue habiendo provincias complejas, porque a mí me parece que cuesta trabajo bajar a la realidad de para qué nos sirve esa banca, ¿no? Has hablado ahora mismo de las cajas de ahorro, que efectivamente era la banca más cercana que teníamos, y la banca pública a mí incluso se me escapa. La renta básica, algo que entendemos todo el mundo, entendemos la banca pública. Yo creo que ha sido muy interesante el análisis que has hecho, como siempre hemos entendido que la banca pública era lógica y natural, y ahora parece poco menos que estamos aumentando la vista. Y es bueno que se plantee, yo creo, pero creo que me falta el punto de cercanía efectivamente al pequeño comercio. Veo ese proyecto de inversión en grandes proyectos, en la economía por la que se quiera apostar desde la Junta de Andalucía y en líneas estratégicas, pero ¿cómo llega el pequeño comerciante, la pequeña almazara del pueblo a la ayuda? ¿Volvemos a mandar a la gente a la capital? ¿Hay algún mecanismo que nos acerque, nos dé esa cercanía? Mira, a ver, a la primera parte de la reflexión que hace, nosotros hicimos un grupo de trabajo en Izquierda Unida para defender nuestra propuesta. Nuestra propuesta va encaminada, o sea, si nosotros tuviéramos mayoría suficiente, absoluta, nosotros haríamos una banca pública universal y en competición directa con la banca privada. Ese es nuestro objetivo. Claro, con 12 diputados no podemos conseguir todo lo que pretende, claro. Lo digo para situarnos en que esto es un paso, para nosotros es un paso para un objetivo que si nos apoya la sociedad andaluza, pues evidentemente tiene recorrido, ¿no? Gumersindo Gutiérrez es un catedrático de Economía Aplicada de Málaga que nos decía que aceptó formar parte del grupo de trabajo, además de una forma entusiástica. Fue muy gracioso porque nos decía, yo no tengo nada que ver con vosotros, yo ni ideológicamente ni nada, ni lo he votado nunca, que lo sepáis. Dice, pero estoy completamente de acuerdo con vosotros porque es absolutamente insostenible un sistema económico sin un apoyo ni instrumento público de crédito. No entra en mis cabales, en mis conceptos el modelo económico. Y es un reflejo de lo que hemos retrocedido, efectivamente. Hemos retrocedido. Porque hace 30 años o 40 nadie hubiera dicho, la banca pública esto es algo. La banca pública es que funciona y tiene sus objetivos muy específicos. Ahora, tiene que quedar claro una cosa. Cuando hablamos de lo de la ubicación o residencia en 8 propuestas, que no está cerrada, pero ¿por qué? Porque nosotros queremos
no desviar recursos a este instrumento que no sea precisamente la concesión del crédito. Y la observación y visita del tejido productivo de Andalucía nos permite saber, y además con mucha esperanza y mucha satisfacción, hay que decirlo, y yo la tengo, que es la enorme aumento de la capacidad de gestión que se produce en las empresas o en los pequeños negocios o donde sean las cooperativas. Y evidentemente está vinculado a una suerte de banca electrónica que gestione bien esos recursos, ¿no? Nunca va a ser un problema en cuanto a lo de la cercanía o lejanía, porque desde la habilitación pública pues efectivamente se pueden detectar zonas de especial preferencia en la habilitación de espacios que puede tener la Junta de Andalucía, pero sí queremos ser en eso, somos honestos en decirlo, que visto lo visto y la cultura que hay ahora mismo de gente que tiene capacidad para afrontar proyectos a distancia, lo que sí está claro es que hay fórmulas flexibles de asesoramiento que pueden permitir lo contrario, que haya gente que venga al sitio concreto a asesorar si es necesario, pero sí evitar cualquier tendencia a crear macroestructuras de las que hemos sido testigos en Andalucía y que no ha llegado a nada, porque tenemos un sector público andaluz que es un magma de creación de realidades que después no tiene una adecuación concreta, y creo que tenemos que invertir un poco esa tendencia. Por eso digo que es mejor en eso ser bastante sobrio, me gusta la palabra austera que se me ha quedado sobrio en cuanto al desarrollo de las infraestructuras que necesiten esto, y que no suponga una repercusión de gastos que al final se olvide para qué están los fondos con los que se crea esta entidad pública, y resulta que después te lleva el 30-40% en pagar salarios de la gente que está trabajando, que si no es el objetivo de esto. Y respecto a grandes proyectos, una cosa que tengo que hacer, no es una entidad pública para grandes proyectos, lo descartamos. Una empresa que tiene 500 trabajadores ¿tiene como objetivo esta entidad? No, no va a ser. Lo puede ser, pero no es la prioritaria, además va a estar establecido. La preferencia es la que es. Y por tanto, las famosas peticiones de crédito de, no sé qué os digo, de las grandes empresas aeronáuticas, de Navantia, de los navales, no es entidad pública de crédito objetivo. Ni el dinero ni es la prioridad. Además, ellos tienen, vamos a decirlo todo, fuente de financiación que les permite gestionar con la banca privada. Había pedido María del Mar, José Mari, Miguel Ángel y José. Mirad, yo como queráis, yo me puedo llevar aquí toda la noche, pero si os parece, ponemos como tope hasta las 10, ¿vale? Y ahí cerramos. Si alguno más se quiere quedar luego, pues ya nos quedamos más petit comité. Bueno, mi nombre es Mar y yo es que no soy de economía. Yo soy de otro sector y a mí la economía me resulta un poco difícil. Entonces hay varias cosas que me gustaría que a ver si me puede aclarar porque no la entiendo. Dice que el banco se nutriría de los fondos reembolsables de los presupuestos de la Junta de Andalucía. No sé qué son, espero que me lo digan. Por otra parte, ¿sería un banco que funcionaría como un banco normal o solamente es para créditos y subvenciones? Y después, ¿los tipos de interés que se aplicarían a esos créditos son más bajos que los de la banca privada? ¿Supondría una competencia? Además, ya lo han nombrado en el discurso, si las administraciones públicas se nutren ahora mismo de los préstamos de la banca privada, ¿cómo converge todo eso? Porque no sé, lo veo un poco complicado. Ya he dicho al principio que a mí la economía me resulta bastante complicado. Los fondos reembolsables son todos aquellos fondos que están distribuidos en diferentes agencias, consejerías y otras agentes instrumentales de la Junta de Andalucía que sirven para iniciar actividades económicas de empresas, para la ayuda, por ejemplo, a la exportación, para ayudas sectoriales en determinados sectores económicos, que son fondos de concesión de una forma bastante ventajosa y tienen se llama reembolsables porque tienen que ser devueltos tarde o temprano.
toda esa suma de fondos que hay distribuidos de forma sectorializada y dispersa por todas las consejerías... subvenciones que después... No, subvenciones, olvídate. Bueno, No, esto es muy importante, lo tengo que hacer. Olvídate de subvenciones, esto no es para subvencionar nada. Son créditos, una banca es crédito. No, me refiero, los fondos esos a los que se refiere son los que están destinados... O los que... No tiene nada que ver. Vale. No, eso es, ya se por dónde va. No tiene nada que ver. Las subvenciones son una cosa que no tiene nada que ver con los fondos responsables. Absolutamente nada. Una subvención es una ayuda que te dan por una actividad en función de una convocatoria y en función de otros terceros, que el que tenga más puntos tenga más, te dan, tienes que cumplir los requisitos. Sí. Y si no los cumples tienes que devolver el dinero, y si no. Y unos fondos reembolsables, como su propio nombre indica, son fondos que ayudan a una actividad con un objetivo determinado que al final tienes que devolverlo con un interés bastante mejores condiciones que la banca privada. La financiación es un banco para crédito. Lo he dicho claro. Y es un banco para crédito para esas entidades. Y el conflicto que la banca privada lo tenemos siempre, pero es que lo tenemos ya, porque resulta que sin un banco público la banca privada hace lo que le da la real gana para concederte un crédito o no. Sí, claro. Pues evidentemente que eso entra en conflicto. A la banca privada no le gusta esta entidad pública. Por supuesto, no le gusta por dos cosas. Uno, no por la dimensión que pueda adoptar una primera fase en Andalucía, porque para ellos no es competencia, sino el problema es que se abre una fisura de debate de algo que se le preocupa más, que es la proliferación de este modelo en todas las comunidades. Y segundo, porque la consecución de la ficha bancaria es la que realmente va a situar a esta entidad pública de crédito en una posición de competencia directa con el pastel o el negocio de la banca privada. Pero los intereses serán más. Efectivamente, perdón, me lo apuntaba Javi y se me olvidaba. El objetivo es precisamente de tener intereses que sean asumibles por el tejido productivo. Es que ese es el objetivo. ¿Por qué? Pues porque se afronta una entidad pública de crédito que no tiene como fin ganar dinero, tiene como fin mover la economía a través de la concesión de crédito. En la recuperación del crédito, porque no hay entidad pública de crédito, o sea, público-privado, que se mantenga como si fuera... Esto no son las hermanas de la caridad, obviamente, ¿no? Pero sí con unas condiciones de crédito que no están vinculadas a la usura o a las prácticas usureras que hace la banca privada. José María. Bueno, mi nombre es José María y yo me voy a referir al tema del modelo productivo para Andalucía y especialmente en la provincia de Huelva. Creo que es importante que se ligue ese nuevo modelo productivo al sector de la formación y la educación. Creo que este momento es para unir las universidades y la formación profesional hacia el emprendimiento y la productividad. Y también, por otro lado, creo que este momento, esta oportunidad también debe de aprovecharse para vertebrar un poco más Andalucía y que determinados sectores, como los sectores de las nuevas tecnologías, sectores como la investigación y la productividad y el conocimiento, no se centre únicamente en determinadas provincias, sino que la Junta de Andalucía y los poderes públicos tengan la capacidad de intervenir en políticas públicas para que precisamente ese tipo de actividades que generan más beneficios y el valor añadido que conlleva no se centren en provincias únicas y exclusivamente como Sevilla o Málaga o quizás otras, ¿no? Y que Huelva, dentro de ese nuevo modelo productivo, debe tener un papel muy importante y siempre respetando su diversidad medioambiental y su calidad también personal. Comparto la reflexión que ha hecho. Además hay un elemento que tú has abordado y que es fundamental. La formación y la educación es al modelo productivo como en el ámbito de recursos, como la entidad bancaria al ámbito de financiación. O tú acompañas el diseño de los sectores prioritarios de desarrollo económico a la formación de gente que pueda satisfacer esos sectores, o estás haciendo un pan como una torta. Porque te puedes encontrar con la gran contradicción de lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? El desarrollo de sectores para los que no ha habido una planificación formativa que obliga a la importación de recursos de otros países. Y ya no hablo de España.
de los ingenieros españoles que se van para allá. O en el Reino Unido, con una falta de planificación en torno al personal sanitario que obliga a la importación de enfermeras y médicos de nuestro país o de Portugal. Hablo sobre todo de la indecente importación de recursos de los países en vía de desarrollo que están ralentizando el desarrollo por la fuga de cerebros que se produce en países como India, etc. Que esto tiene repercusiones en este mundo en el que vivimos. Hablando de Huelva, se me ha olvidado una cosa que era muy importante. En el modelo productivo tenemos que hablar de energías renovables, que Izquierda Unida no las abandona, y además porque se ha producido algo que tampoco se habla, y además un reflejo de cómo está la élite económica y el marcaje mediático al que estamos sometidos en este país. Que además, y esto es para otra charla, si hablamos de los componentes de los dueños de la grandes medios de comunicación, pues lo explicaremos por qué lo están guiando, por dónde lo están guiando, porque claro, nadie está hablando del escándalo y del poder que tienen en este país las empresas eléctricas, que han conseguido hacer algo de república bananera, que es que en mitad de un partido donde se han estimulado durante años las inversiones millonarias en energía renovable, se cambia la regla del juego. Y eso, ¿sabéis quién lo ha hecho? El lobby de las empresas eléctricas, que no están dispuestos a ceder ni un 1% en el mercado, que son los nuevos dueños de este país. No es casual las puertas giratorias de Felipe González de Aznar en los consejos de administraciones de esa empresa. Nada casual. Y nosotros seguimos reivindicando la energía renovable como un sector de desarrollo de este modelo productivo de Andalucía, donde, teniendo más horas solares que países como Alemania o Holanda, resulta que estos países producen más energía solar que nosotros. Que me corrija Pepa si no es así. La agroindustria la tenemos clara, y la política medioambiental, creación de empleo en política de descontaminación. Y en Huelva tengo un ejemplo que lo digo en otro sitio y ahora llego a Huelva y no lo digo. Y es la generación de empleo en torno al desmantelamiento de la balsa de fosforiso, que es creación de empleo desde la descontaminación. Eso también es aporte. En este caso, de construir para desarrollar otros modelos económicos. Aquí estamos en la fase de deconstrucción, claro. Para empezar a desarrollar con una vía sostenida el entorno de Huelva ciudad, evidentemente en esa apuesta por la descontaminación, pues hay evidentemente una generación de empleo necesaria, como ocurre con la minería y la necesidad de que la actividad minera nunca puede ser en oposición a una sostenibilidad que nos puede llevar a la ruina. ¿Sabéis? Hemos hablado y nosotros sabemos todos, hemos sido ya expertos en la especulación en la especulación inmobiliaria, ¿no? Bueno, lo que no sabemos es la gran especulación a nivel mundial que hay, la especulación minera. Eso sí que hay especulación, comparado con la construcción. Porque estamos hablando de procesos especulativos a nivel mundial, donde llegan empresas, generalmente del capital canadiense y australiano, que cotizan en la bolsa de Londres, que es la que determina los precios del mineral, no ahora, sino a 3, 4 y 5 años. Sabéis que se compra un precio, el mineral se compra ahora para dentro de 3, 4, 5 años. Se explota si el precio de venta previsto tiene unos mínimos que la hacen rentable a la explotación, y en el momento que se ha cubierto esa explotación con esa inversión, igual que llegaron, se abandonó. Con lo cual se genera una expectativa de desarrollo y movimiento económico en un territorio que, al no agarrarse, al no establecer un arraigo local ni vincularse a procesos de transformación que se queden en el territorio, igual que entraron, se van. Y eso ocurre, por tanto, el desarrollo de la mina tiene que estar vinculado a un proceso que no puede haber lo que se llama la famosa, bueno, el caso de Anarcoya, ¿no? Eso hay que descartar desde luego, no se pueden arbitrar apertura de explotaciones mineras que no tengan garantías blindadas de preservación medioambiental y no descomposición del entorno. Y yo creo que en el ámbito de Huelva es verdad que tenemos una ventaja, somos una provincia muy diversa.
Creo que estamos en condiciones, precisamente del aprendizaje de otros territorios, para abordar desde el punto de vista turístico un turismo diferenciado, vinculado a lo específico, es decir, aquello que ofrezca la provincia, donde yo creo que la sierra también juega un papel importante. Y allá, hablando de sierra, también el papel de la actividad ganadera, que es un papel además muy medioambiental, porque el mantenimiento de la actividad ganadera también permite mantener el ecosistema, por tanto está vinculado estrechamente a eso. Sí, a mí hay un tema que sí que he hecho en falta en lo del cambio de modelo productivo. Para mí, tan importante como es controlar o desarrollar los sistemas de comercialización en cualquier sector económico es desarrollar los sistemas de transformación. Es la manufactura, no la comercialización, la que genera la mayor parte del valor añadido. Es decir, una vez tú transformas un producto, es cuando generas valor añadido, fundamentalmente. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el polo químico de Huelva, la industria química, que no se ha hecho ninguna referencia y me parece que es importante. Tenemos una situación en la provincia de Huelva distinta a otras provincias andaluzas. Si analizamos la balanza de pagos de la provincia, es una balanza positiva, es decir, exportamos más de lo que importamos y fundamentalmente exportamos más de lo que importamos gracias a la industria química y básica. Y en menor medida a la agricultura. Entonces es fundamental que ahí también entremos a un cambio que vaya de la exportación de materias sin procesar, es decir, siempre se pone un ejemplo claro, en Huelva se produce cloro y no se produce ni una gota de lejía. La lejía es la manufactura del cloro, es decir, es donde se genera el valor añadido, para ser básico, ¿no? Creo que eso es un tema muy importante porque además en la transformación es donde también se pueden dar nichos de economía o de industria limpia, que no es solo la industria extractiva o la industria que nos deja pues, la pasa de pompo y eso. Claro. Eso por un lado. Lo mismo en el sector agrícola, es decir, generamos millones de toneladas de fresa y no generamos ni 10 gramos de yogur de fresa o de mermelada de fresa, ¿no? Esto es importantísimo también. Y creo que muchas veces eso es el paso previo a luego a poder tú articular unos canales de comercialización en los que tú puedas incidir y donde tú puedas eslabonar distintos segmentos de la producción, ¿no? Bien. En cuanto a la banca pública, a mí, hombre, yo me gustaría que no nos quedásemos en Izquierda Unida en el discurso de crear banca pública, sino que vayamos a la mayor. Yo sé que esto desde Andalucía no es, pero sí que incidamos. Es decir, recuperemos bancas, recuperemos sectores estratégicos a base de que si hemos dejado dinero público para resolver los bancos, esos bancos tienen que ser públicos. Es decir, por lo tanto, sometidos a las reglas de las empresas públicas. Yo no entiendo que un señor, por mucho banco que dirija, no tenga, para entendernos, la categoría de grupo A que tiene en la administración, puesto que le estamos pagando. Es decir, un salario base de 1.800 euros. Tiene la AA+. Con su complemento que tenga que tener. Pero ese señor le estamos pagando todos. Y por lo tanto está al servicio público. Eso creo que es una cosa importante que nosotros deberíamos plantearnos. Yo entiendo también que la correlación de fuerzas en el Parlamento es la que es y en el Gobierno de la Junta es la que es y que por lo tanto el modelo de banca pública que estamos defendiendo no es el modelo aquel al que nosotros realmente aspiramos dentro de nuestro programa máximo, sino es aquel que es fruto de las circunstancias que genera esa correlación de fuerzas. Porque a mí me preocupa como empleado público que esa banca renuncie, por ejemplo, a gestionar las nóminas de los miles y miles y miles de trabajadores públicos y, por lo tanto, los recursos que generan esas nóminas. Eso es un recurso muy importante que ahora lo gestionan y lo aprovechan la banca privada. Y luego, me imagino que habrá sido un lapsus. No puede ser que en la comisión de control o en el órgano de control de la banca pública estén personas de sobrada solvencia del mundo de la banca. No puede ser, creo yo. Es decir, porque eso es poner al zorro a cuidar la vaca. Creo que ahí tienen que estar personas del mundo económico. ¿Qué he dicho? ¿El mundo de la banca? ¿Qué he dicho yo? Mundo económico. Y luego también otra cosa que me parece muy importante.
a aquellos segmentos de la población a los cuales va dirigida precisamente esta banca, para garantizar que desde ese órgano de control se controla que efectivamente sirven a sus intereses. Creo que eso es una cosa importante. Muy interesante. Mucho más importante, porque a mí, por mi experiencia, yo trabajo en una agencia pública donde para ser miembro de consejo de administración, según la ley, hay que tener una dilatada trayectoria y probada trayectoria profesional. Mentira. La mayoría de los que están ahí, no, ninguno, o casi ninguno tiene esa trayectoria. Entonces, creo que eso es una cosa que al final. Pero sí que me preocupa mucho el tema este sobre el modelo, que nos olvidamos de la importancia que tiene la industria y de que además deberíamos tener más industria. No la industria que hemos conocido hasta ahora, pero sí darle esa importancia. Precisamente eso es una ventaja comparativa que tenemos en esta provincia. Somos de las pocas provincias andaluzas con una balanza de pagos, una balanza exterior, positiva. Por lo tanto, eso es una ventaja que tenemos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que has planteado una cosa que es fundamental, que es la reindustrialización. Cuando hablamos de la reindustrialización de Andalucía, hablamos de una evidencia, que además lo refleja la provincia de Huelva, es cierto. En un estudio comparativo de tasas de empleo y porcentaje de sector industrial en el Producto Interior Bruto de cada comunidad, hay una relación directamente proporcional en las 17 comunidades entre a mayor porcentaje del PIB de la industria, menor porcentaje de desempleo. Las dos excepciones de esas 17 comunidades son la Isla Baleares, por el peso desproporcionado del turismo, y Madrid, por el efecto de capitalidad, donde hay también un corrimiento del sector de servicios que viene determinado por ese efecto de capitalidad. Pero fijaros lo sentencioso que es ese dato. Es decir, a mayor porcentaje de Producto Interior Bruto en la economía del sector de industria, menor porcentaje de paro, ¿vale? O mayor porcentaje de empleo. Claro, Huelva tiene la balanza de pago, la balanza favorable por el peso de la industria pesada. Nosotros ya sabéis la posición que tenemos en cuanto a la reubicación de lo que es la ría en el desplazamiento a medio plazo de la avenida Atlántico Montenegro a la zona de San Juan del Puerto. Y es verdad que en el ámbito de la producción y transformación, yo tengo que decirte que, por ejemplo, en el informe que hay de la COA sobre el poder del aceite, el sector aceitero en Andalucía, la producción, la transformación se realiza en Andalucía. Aquí no se coge la aceituna y tal como ha sido cogida en el tractor se manda en Italia. La conversión en aceite se queda aquí. Pero el valor añadido objetivamente que aporta, la fase que aporta más valor añadido objetivo está en el ámbito de la distribución. ¿Por qué? Porque en el sector alimentario el valor añadido con el oligopolio que existe en el ámbito del control de las canales de distribución está en la distribución, no en la transformación. Desconozco si en otros sectores es diferente. La mina, igual. Aquí está la fase extractiva. ¿Pero a dónde va la extracción de la mina? A Barcelona, a Cataluña. Que en ese caso es verdad que la transformación se produce fuera de Andalucía y tendría que vincularse a periodos de arraigo. Entonces, en el caso de la minería, evidentemente, sí. Un concepto que olvidamos y que tenemos que recuperar, que es fundamental. Frente al monocultivo, la soberanía alimentaria. Eso es a largo plazo, evidentemente, pero eso yo creo que esa reflexión es importante. Después, ¿cuál es nuestra postura respecto a los bancos que han sido rescatados? Quiero decirle, ya que Miguel Ángel me da la posibilidad, a ver, nosotros, nuestro programa electoral que dice que si el Estado interviene en un banco, os voy a poner un ejemplo, si Florentino Pérez, otra vez Florentino Pérez, se mete en un banco e invierte en una empresa de capital equivalente al 4,5%, pues tiene un porcentaje en el Consejo de Administración, ¿verdad? Si el Estado interviene porque tiene que sanear las cuentas en unos porcentajes de ayudas millonarias para esa entidad, debe incorporar a miembros del Consejo de Administración representantes del Estado. Soy una intervencionista, unos rojos, eso nos dicen. Pero la relación de fuerzas está, y la hegemonía del pensamiento liberal ha llegado a los niveles de que se ve normal que un capitalista que mete dinero en un banco exija puesto en el Consejo de Administración
y se ve como algo revolucionario que un Estado que mete dinero en el banco para sanear las cuentas, si no puede exigir que tenga intervención en los consejos de administración. Y nuestra propuesta es esa. Nosotros queremos competir con la banca privada, crear una banca pública universal. Claro, si las nóminas de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, no de los ayuntamientos, de la Junta de Andalucía solamente, fueran al banco serían 432 millones de euros al año en movimiento de dinero. 432 millones de euros al año en 12 y 14 movimientos de transferencia. 432 millones. Y ese es el objetivo al que vamos. Competencia con la banca pública y la prevención de la economía privada. Por cierto, esta mañana he dado una charla en Moyullo y le he comentado el artículo de la Constitución Española que hablan de intervención en la economía y de la preeminencia del interés público de toda la propiedad sometida al interés público. Eso lo dice la Constitución. Lo que pasa es que no se ha desarrollado nunca y no sirve ya como instrumento de resolución de los problemas de la sociedad. Y por último ya... y lo de la comisión de control. Una cosa, yo quería decir, gente que sepa lo que se trae entre manos. Y gente que sepa lo que se trae entre manos también puede ser el sindicato de banca de un sindicato de clase, que tiene un concepto muy claro del papel que hay. Lo que no podemos hacer es lo que se ha hecho en la empresa a la que tú has aludido, que hay gente que no tiene ni idea de medios de comunicación que en el consejo de administración. Salvando la distancia. ¿La banca pública sería la cara B del Banco Europeo de Inversiones? No. Ni un modelo social de ese tipo de banco. Tiene objetivos diferentes. Es verdad que el Banco Europeo de Inversiones tiene un objetivo, pero está, sabes que vinculado prioritariamente al trabajo y financiación de inversiones de las administraciones públicas. Y por tanto tienen objetivos absolutamente complementarios, Por eso diferentes. digo la cara B, es decir, estaría en el sector social, no en el sector institucional. Es que tampoco es un sector social, tiene un objetivo muy claro que es en esta fase, que es reactivar la economía, que se mueva la economía para que se genere la actividad La banca pública sí sería el hermano mayor de la banca ética. La banca pública que queremos. Fiares, Bien, la banca pública que queremos en Izquierda Unida es la vinculación de comportamiento reglado como la banca ética. Así. Pero la operativa, al fin y al cabo, sería, pues bueno, con las dificultades que está teniendo de implantarse la banca ética. La banca ética tiene muchas dificultades porque la banca privada va por ella. Va por ella, pero descaradamente, además, sin contemplación, en una guerra abierta y donde no hay tregua. Ahí hay que hacer mucha conciencia, ¿sabes? Que normalmente la banca privada, por ejemplo, y tal, yo he sido partícipe como miembro, como director de la administración local del intento de salvar una residencia de mayores en Alhorno y además una negociación con la banca ética, que era la única que estaba dispuesta a dar un crédito para el mantenimiento de un fin social último, y el referente de funcionamiento de la banca pública, que no tiene por qué ser, tú puedes montar una banca pública que sea devoradora como otra banca privada, es el de la banca ética, efectivamente. Y ya por curiosidad, en la reunión que comentáis aquí en Málaga, ¿hubo alguien en representación de las entidades de banca ética? Hubo usuarios de banca ética, no hubo representantes de la banca ética. Bueno, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, espero que haya clarificado algo el debate y sobre todo lo importante es que en estos tiempos agitados hagamos análisis que no son nunca simples, porque los problemas son complejos y necesitan soluciones, yo creo que medianamente rigurosas. Si han contribuido a aclarar el debate, nos damos por satisfechos. Muchas gracias. Lógicamente uno quiere aprovechar, es decir, a mí me lo habéis puesto demasiado fácil. No, ha habido muy poco en cuanto a la cuestión local. Y a nosotros sí nos preocupa, lógicamente, la cuestión local por lo que se nos viene encima. Y estamos intentando hacer un programa que salga de la calle y que salga de la gente que entiende de cada sector. Es decir, pedimos una colaboración real de la gente para coger un compromiso real por la gente. Por lo tanto, os pido de corazón y por favor que todas aquellas cuestiones, aquellas ideas, aquellos proyectos que creáis que pueden ayudar a mejorar el gobierno del EP, a mejorar el futuro de esta ciudad, a mejorar el día a día de cada uno de los leperos y las leperas, nos lo trasladéis. Y nosotros cogeremos un compromiso con todos vosotros. Por lo tanto, muchas gracias a todos y espero que haya sido por lo menos interesante la charla de hoy.